Hola, Dios les bendiga, Generación de Honra les da la bienvenida al tercer episodio de Su Gracia Me Alcanzó. En este capítulo tendremos a Vivis, la cual nos estará compartiendo un poquito de su testimonio, de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo estás, Vivi? ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias antes que nada por la invitación para poder participar en este gran proyecto. Y estoy tranquila, entusiasmada por poderles compartir varias cosas. Cuéntanos, ¿en qué momento de tu vida conoces a Dios? Em, Tengo 33 años. Borren eso. Tú no has visto nada. Tengo 33 años, pero justo fue a los 11 años cuando mis padres llegaron aquí a esta iglesia. Es decir, tiene 22 años que mis papás llegaron aquí junto con mis hermanas. Todavía no estaba Salo. Y me acuerdo mucho que justo es cuando había como todo ese, definitivamente Dios nos llama y Dios ya tiene algo preparado, y cuando Dios nos tiene apartados, pues es cuando nos damos cuenta que tarde o temprano, para nuestra perspectiva, Dios nos va a llamar. Así es. Nos va a traer a sus caminos. Entonces justo es a los 11 años de mi edad cuando llegan mis padres para acá, y pues a mí la verdad me encantó, así me encantaba el estar aquí, porque pues anteriormente mis papás pues nos llevaban como a otra iglesia, a otra, digamos, religión, ¿no? Pero a mí no me gustaba, o sea, justo era como rebelde con causa. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Pero sí, o sea, justo yo no me identificaba con eso. Entonces, a partir de que mis papás llegan a esta iglesia, que en aquel entonces era la iglesia del Señor, entonces es ahí donde realmente descubro yo, y era así, ¿no? O sea, yo no sé, no sabía exactamente cómo dirigirme a Dios, pero siempre lo vi como un amigo, o sea, siempre decirle: Dios, aquí me siento a gusto, aquí me siento bien. Y es justo a los 11 años cuando llegamos acá, y que es donde empieza ya a haber un proceso de transformación en mi vida y en mi corazón, a pesar de esa corta edad. En plena adolescencia, En plena cuando adolescencia. las hormonas y todo están a flor de Justo, piel, sí. eres rebelde casi por naturaleza en esa edad. Sí, pero ¿qué crees? Que, por ejemplo, no sé si fui rara o no sé cómo poder describirlo, pero justo, por ejemplo, yo no recuerdo mi adolescencia como haberla enfocado en etapas de rebeldía o lo que Ok. comúnmente podemos ver Sí, sí, las sí. etapas de los adolescentes. En mi caso no, o sea, en mi caso era como estar súper enfocada a la escuela, a la iglesia, porque sí recuerdo que en aquel entonces, entre los 11 y 12 años, era como complicado saber como la identidad, ¿no? De Sí, decir, por sí, supuesto. pero en el aspecto, por ejemplo, de si eres niña o si eres de los jóvenes, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque habían de repente las clases dominicales, ¿no? Y si nos mandaban, por ejemplo, a la escuelita dominical, yo ya me sentía bien gigante, pero si me mandaban a la reunión de jóvenes, yo me sentía bien chiquitita. Entonces, Sí, creo, pero eso más que nada, o sea, como en la cuestión de la edad. O sea, sí. no porque no supiera yo qué quería, sino más bien por la cuestión de soy de aquí o ¿Dónde? soy de Sí, allá, sí. ¿no? Era como ese ¿Con aspecto. quién Pero me fue lo cuentas? más complicado en esa etapa. Así. Ok. Y en ese momento, o sea, ¿cómo fue que el primer acercamiento o conexión con Dios? Porque bueno, sabemos que llegamos a la iglesia y todo eso, pero no es cuando llegas a la iglesia en el momento en el que conoces a Dios. O sea, es Sí, como no. que, La realidad es que justo a partir de los 11 años, pues empezamos pues ahora sí que empieza nuestro andar con Dios, empiezas a conocerlo, a adquirir las bases, la disciplina claro. también, o sea, porque justo yo soy como, en la actualidad soy una persona que soy como súper exigente con la puntualidad. Ok. Y eso yo sí lo identifico, que por ejemplo fue algo que se fue desarrollando. Algo que se fue desarrollando porque yo recuerdo que les he platicado a varias personas, ¿no? Que cuando estaba empezando yo en el Ministerio de Danza, Ujú. justo era eso. O sea, si no llegábamos a tal hora, ya no pasabas. Así estuvieras con el uniforme y demás. Entonces, justo es eso, o sea, que se fue desarrollando y demás. Y justo a la fecha, pues es así. O sea, es que si nos citan a las 9 de la mañana, estar unos minutitos antes, o a más tardar así a las 9, pero es como la disciplina que al menos Sí. me he forjado en esa parte. Entonces, digo, eso fue como todo el trayecto que tuve como para ir forjando varias cosas que son
son necesarias para ser un ejemplo también como hijos e hijas de Dios. Así Pero realmente es a los 20, déjame hacer cuentas, a los 23 ya hasta se me olvida, gracias a Dios, pero como por ahí de los 23 años más o menos, Ajá. que es justo cuando en este andar, pues obviamente ahí cometemos errores, no Claro. somos somos perfectas, que estamos en el camino y que tratamos de ir en camino a la perfección, pero no lo somos, ¿no? Y que también es importante saber que Dios nos entiende en esa humanidad, Nos porque nos reconoce. creó así, ¿no? Hay un proceso en mi vida en el que pues realmente justo yo sí le decía a Dios, o sea, de verdad, transforma mi corazón, transforma pues todo, o sea, ¿por qué? Porque hay un momento en el que nos podemos apartar y que ya en lo particular pues fue eso, ¿no? O sea, no apartarme físicamente, sino que mi corazón, o sea, mi cuerpo a lo mejor podía estar en la iglesia, pero mi mente, mi corazón estaba alejado de él. ¿Por qué? Porque a veces cometemos el error de poner Otras cosas como otras prioridad. cosas, otras personas, otras situaciones en ese primer lugar en nuestros corazones Así que es. sabemos que únicamente le tendría que pertenecer a Dios. Dios. Entonces, hay consecuencias cuando quitamos a Dios de ese primer lugar y ponemos en el trono de nuestro corazón a otra persona, a Así otras es. cosas. Y justo pasa eso, ¿no? ¿Qué sucede cuando algo no sucede como tú esperabas, como tú anhelabas? Entonces todo se viene para abajo? ¿Por qué? Porque Dios no estaba en tu corazón como primer es. lugar, y justo eso fue lo que pasó. Entonces Ok. fue un proceso muy complicado, hablando emocionalmente, fue un proceso de restauración, sí, largo, de aproximadamente un año más o menos. Pero justo es en esa etapa de mi vida en la que yo logro realmente establecer una relación fuerte con Dios. ¿Por qué? Porque justo pasaron diferentes situaciones y es donde yo me doy cuenta, ¿no? Que a pesar de que esa situación había sido demasiado dura, recordé, y no hubo un solo día de ese año que te comento del proceso de restauración en el que yo no repetía así tal cual el versículo de Romanos 8:28, que hasta la fecha es mi versículo favorito, que es justamente eso, ¿no? Entender que para los que aman a Dios, todas Todo las ayuda. cosas nos sirven para bien, ¿no? Ok. Y a veces a lo mejor dependiendo del estado emocional, espiritual que podamos tener, creemos que Dios no nos escucha, creemos que Dios está apartado de nosotros, que inclusive a veces pueden venir así pensamientos de que Dios nos quiere destruir, pero no es así, o sea, a lo mejor... En esos silencios Dios actúa y actúa Exactamente, maravillosamente, sí, y justo porque el silencio de Dios. justamente en esos momentos en los que tú dices, pero que, o sea, cada situación, y yo lo he comprobado tanto en mi vida, cada situación que pasa, incluso cuando tú clamas a Él y dices, Señor, respóndeme, yo necesito tal vez una respuesta, necesito que me hable, necesito algo, y esos silencios de Dios te parecen a ti tal vez tan prolongados, Claro. te parecen tal vez sin razón alguna, pero Dios aún en esos silencios Él trabaja en ti, en tu carácter, en tu forma de dependencia, para que tú también dependas completamente de Él, que no nada más quieras recibir la respuesta o tal vez, sino que confíes Claro, en Él, en que sí. te está trabajando en tu persona, en que está haciendo algo dentro de ti. Claro, Ok, sí, sí, introdúcenos sí. un poquito más a ese testimonio bueno, nos estás introduciendo, ¿no? Compartiendo, Ujú. cómo fue, en dónde empieza, qué pasa en ese momento. Se va a poner interesante. Te platico, yo soy abogada de profesión, y justo pues yo lo que hago es atender a mujeres en situación de violencia. Ok. Entonces pues yo no entendía, o sea, justo pues es ahí donde va pasando el tiempo, va pasando los días, los meses, los años, inclusive hasta la fecha, en el que vas dándote cuenta del por qué Dios te permitió pasar una situación para que tú ahora esa situación también
también la pudieras transformar ahora en bendición para otras personas. Para ayudarles. Entonces, justo pasan los años, pasan los días, y yo recuerdo mucho un asunto que me tocó atender, y yo me acuerdo así que con estas palabras textuales yo le dije a Dios, Dios, ¿por qué me mandas a mí los asuntos más complicados, no? Okay. Complicados en el tema, no tanto legal, sino complicados en el tema emocional, o sea, como justo, porque cuando haces las cosas con pasión y amas lo que haces, lo que tú trabajas no se te hace pesado, o sea, justo es hacer y entender que inclusive a lo que voy enfocada ahorita es entender el propósito que Dios tiene para tu vida. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y me acuerdo de esa vez que le hice la pregunta así tal cual a Dios, y entonces así, como si hubiera sido como una ráfaga, algo así, y entonces dije, no, Dios, ya entendí y no voy a volver a cuestionar. Fue la primera y la única vez que le dije a Dios y entendí el por qué, porque justo pasaron aproximadamente 2 años en lo que terminamos el proceso y demás, y la señora me dice, tal cual así, que si no hubiera llegado conmigo, ese día de la atención la señora se hubiera quitado la vida junto con su nieta. Entonces dije, wow, o sea, 2 años después yo entiendo el por qué Dios permitió que llegara conmigo. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿y por qué no la atendió otra persona y demás, no? Sabemos que como hijos e hijas de Dios tenemos un propósito de vida. Tenemos una misión, pudiéramos decir, y que a lo mejor esto va a variar a lo largo de nuestras vidas o de persona a persona, el hecho de entender cuál es el propósito o el motivo por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra. Pero yo he entendido justo que parte del propósito que Dios tiene para mí en esta tierra es ayudar a esas personas. Y igual también, ¿no? O sea, que justo entiendo el por qué Dios me permitió estudiar una carrera, el por qué me permitió trabajar en lo que estoy. Y justo fue las palabras de respuesta hacia la señora es de decirle, ¿no? No fui yo, fue Dios. Así, que fue un instrumento, sí, pero quien obró en todo este procedimiento fue Dios. Y la señora, me acuerdo mucho, o sea, que sus palabras, sus lágrimas y demás, pero pudo conocer a Dios, ¿no? Entonces dije, Dios, este es tu propósito. Y han pasado, así como esta situación, han pasado muchísimas, que es donde Dios ha reafirmado ese propósito de vida. Entonces dije, Dios, realmente estoy en tus manos, somos un instrumento, somos barro en sus manos y justo ser esa luz que el mundo necesita aún en tu trabajo secular. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Pero así como te platico esto, pudiéramos abundar en diferentes áreas de nuestras vidas en las que justo nos podemos dar cuenta que así sea un problema económico, un problema laboral, lo que sea, pero justo es eso, o sea, en todas las situaciones complicadas que podamos tener en nuestras vidas, justo es entender y recordar siempre que Dios tiene un propósito bueno para eso, o sea, siempre va a ser algo bueno que Dios tenga como resultado para nuestras vidas. Por ejemplo, tú cuentas de esta persona que a través de ti, de tu experiencia, todo eso, pudo conocer a Jesús. O sea, pudo entender tal vez el porqué de su situación. Y ya más adelante también va a ayudar a mucho más personas y es así, claro, poco a poco ir compartiendo ese amor que Dios nos da. Y me encanta cómo es que tú lo reflejas, en qué cuestión, en que tú trabajas, ¿no? Como todos las personas, o sea, trabajamos, tenemos ahí interacción con las demás personas y tú a través de tu trabajo, de lo que tú haces, de lo que tú amas hacer, puedes estar siendo un instrumento constantemente, todo el tiempo somos instrumentos de Dios y es maravilloso entenderlo y poder darle gracias, darle gloria a Dios, de decir, gracias Señor por todo este proceso porque yo sé que tú me estás poniendo ahora en estas situaciones para que yo pueda ser luz para las demás personas. Claro, y es justo siempre tomar en consideración eso y nunca perderlo de vista, que siempre se va a tratar de Dios, nunca yo. O sí. sea que inclusive, por ejemplo, algo que hago mucho es cuando hablo con las señoras es pedirle a Dios, ¿no? Habla tú, no quiero ser yo la que hable, ¿no? Y darle a Dios ese lugar y que sea Él el que hable a través de nosotras a cualquier persona, porque justo en la actualidad podemos darnos cuenta que quizás se ha perdido ese mandato, ¿no? De ir a todas las naciones y hablar,
dar a conocer el evangelio. Entonces, justo más cuando hay una situación de necesidad es donde Dios llega, habla y así, literalmente como flechas al corazón, Sí. pueden ser esas palabras Sí. que a veces podemos ver rostros, podemos ver una sonrisa, a veces también en diferentes personas, pero no sabemos todo lo que hay detrás de sus corazones, de sus pensamientos, y Sí. justo una palabra de aliento, una palabra que les dé a conocer el amor de Dios es sumamente importante. Por eso hablar a cada persona que nos topamos, que sea en cualquier situación, en cualquier ámbito de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las escuelas, en todos lados, no dejar de amar ni de compartir el amor de Dios, porque no sabemos quién lo necesite y Y quién quizá pueda tener su último día. así es, y es que como me lo decía una vez una persona muy, muy sabia, Ujú. me decía que no sabemos nosotros de qué manera puede obrar el Espíritu Santo en las demás personas, porque a través de lo que nosotros vivimos y contamos, porque es muy importante contar cómo Dios ha obrado, qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no sabemos cómo es que Dios obra en cada corazón, en Claro. cada situación. Ujú. No sabemos si la persona que está escuchando tu testimonio, que está escuchando lo que tú estás diciendo, está pasando por algo igual o similar, ¿no? Que el Espíritu Santo llega y puede tal vez transformar algunas palabras en su entendimiento y pueda decirle, ¿sabes qué? Es esto, mira, ve Claro. por este Ujú. lado, checa aquí. Algunas cosas que nosotros se nos hace tan complicadas entender en esa situación de desesperación, de miedo, de incertidumbre, de dolor, y llega alguien más, te dices, yo pasé por esto y Dios puede hacer algo bueno de lo que estás pasando, ¿no? Dios Claro. puede Sí. ayudarte, Dios puede rescatarte y es algo tan maravilloso como dices, o sea, no solamente está la promesa, ¿no? De ir a las naciones y todo, sino de comenzar aquí, ¿no? Comenzar Claro. con tus vecinos, comenzar Con con tu las personas familia. con tu Sí. familia, con las personas que te rodean, mostrarle también con tu ejemplo del Sí. amor de Dios, de lo que Él puede hacer, transformar, porque es algo increíble cómo es que de una persona de estar pues en tinieblas, de no conocer de la verdad, Claro. puede llegar a conocer a Dios, Dios lo alcanza, su gracia puede alcanzarlo y después de eso, o sea, puede haber una transformación tan grande, yo he visto de verdad, por eso es que es tan importante contar Así lo que es. Dios hace en tus vidas y llevarle el mensaje, no solamente, pues ahora sí que enfocarse en lo grande, sino también a las personas que te rodean, todo eso. Claro. Poder contar que Dios puede hacer algo maravilloso dentro de tu situación, y más aún tener esa disposición de poder entender todo lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, de todo lo que pasamos en esta vida. Así es. Cuéntame, ¿en qué momento de tu vida empiezas bueno, yo sé que desde pequeña me contaste que empiezas a entrar en este ministerio de danza y Sí. todo eso. ¿Cómo es que tú a través, bueno, es que la verdad, bueno, yo te veo enfrente y todo eso, tú nos ministras de una manera muy, muy buena porque, o sea, tal vez algunas personas no puedan entender, ¿no? A mí me gusta mucho bailar. Antes. Ahorita ya no. Pero el hecho de que cuando, o sea, tú estás allá al frente con esa energía, como que con todo, o sea, tú se lo das ahí como en la batalla, ¿no? Tú lo das todo en la Sí. batalla, tú lo das todo en la danza. Es muy bonito verte, o sea, el saber con qué ganas, con qué esmero tú lo puedes entregar eso a Dios, pues por amor, agradecimiento. ¿Cómo entra toda esta parte de... Pues justo fue ahorita que te platicaba cuando llegué aquí a los 11 años, pues recuerdo justo haber visto, así lo primerito entrando eran los- las banderistas y que estaba de aquel lado los banderistas.
Y fue ahí sí donde yo dije, wow, yo quiero hacerlo, así, ¿no? Y yo me acuerdo que con mis hermanas cuando estaban pequeñas estábamos en casa y según nosotras ensayábamos, ¿no? Ok. Nunca habíamos hecho el intento, pero nosotras así de y uno y dos, ¿no? Entonces es donde Poco a empieza poco. Dios Es anhelo, ¿no? En tu sí, o corazón. sea, Dios así como a ponerte esa semillita y decir, yo quiero hacerlo. Eso sí que es otra onda. Y así de verdad. O sea, fue que lo vi, yo dije, Dios, yo quiero hacer eso. Y así fue pasando el tiempo y a los 15 años justo fue cuando ya logró incorporarme al Ministerio de Danza. Entonces, a partir de los 15 años ya hasta, En el- ahorita digo, han habido diferentes lapsos por diferentes circunstancias en los que lo dejé, pero la verdad es que sí te puedo decir, amo servirle a Dios de esa forma, así. ¿Qué le podrías decir tal vez a los papás que ven en sus hijos el anhelo de servirle a Dios? Es una pregunta algo compleja. Sé que a lo mejor va a ser un poco duro lo que voy a decir, pero es algo necesario. Llega una parte de mi testimonio y que justo es cuando hay un lapso que te comentaba ahorita que dejamos de mi hermana y yo de poder pertenecer al ministerio. Era porque justo habían diferentes situaciones familiares, pero en específico papá y mamá. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Llega justamente una etapa en la que papá y mamá, si ellos se peleaban, si discutían, pues ya no veníamos a la iglesia y literalmente Ok. habían ocasiones en las que nosotras estábamos con el uniforme así y era así, de que cualquiera de los dos, ya no vamos, no. Eso rompía mi corazón así y nosotras estábamos así llorando porque yo anhelaba ir, ¿no? Sí. Regresando a la pregunta que me comentabas, Sí. es justo eso, ¿no? ¿Qué les podía decir yo a papá y a mamá? Que si detectan justo que hay ese deseo en el corazón de un niño, de una niña en pertenecer, digamos en este caso al Ministerio de Danza o a cualquier a otra área, es eso, o sea, que no lleguen a ser piedras de tropiezo. ¿Por qué? Porque muchas veces sin darse cuenta, y yo no soy mamá, pero es eso, ¿no? O sea, al menos lo he Sí. podido detectar que en mi caso y en el caso también de algunas otras mamás que también he hablado con ellas, Ujú. que como papás y mamás no sean piedras de tropiezo, porque sé lo que se siente realmente quedarte así en la puerta de tu casa con esas ganas y con ese anhelo de ir a Claro. servir. Entonces, en pocas palabras sería ese mi consejo para papá y para mamá. Ok, Sí. muy bien. ¿Alguna otra cosa que tú quieras agregar, algún consejo, o algún versículo que haya sido clave en tu vida para poder, ser, pues ahora sí que sobrellevar toda tal vez tu proceso, tu situación? Sí, yo lo concluiría justo en Romanos 8:28. Así Ok. que todo lo que nos pasa en nuestras vidas, sean buenos o sean malos, desde nuestros puntos de vista, Ajá. em, siempre Dios va a tener un propósito bueno. Y es eso, o sea, a veces por más que sea, por más de que una situación que estemos pasando sea complicada, Dios tiene un propósito bueno. Va a sacar algo A lo bueno. mejor desde nuestro punto de vista pueda ser tardado, pero también hay que recordar que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, ¿no? Entonces, regirnos precisamente por el Kairos, el tiempo de Dios, y no por el Ujú. Cronos, que es nuestro tiempo, Así es. y reconocer siempre eso, que a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Así es. Así es, te agradezco muchísimo, es de verdad de gran bendición el escucharte, no solamente para mi vida, sino yo sé que Dios obrará en cada corazón que nos escucha, en cada corazón que puede, bueno, cada persona que puede ver este episodio o los episodios anteriores, yo sé que Dios obrará de alguna u otra forma a la persona que le tenga que llegar este podcast, que pueda verse reflejado tal vez en tu vida, que le ayude, que sepa que todo ayuda para bien, que Dios está obrando aún en estos momentos de silencio, que tenga esperanza y fe, que confíe en los tiempos perfectos de Dios, en que en algún momento todo lo que vive, que todo lo que está viviendo, todo lo que vive, va a tener una razón de ser y Él va a poder ayudar a muchas personas a poder también pasar
este trago amargo, ¿no? Les invitamos a que vean nuestras redes sociales, a que puedan interactuar, a ver el video, puedan también comentar ahí qué les pareció, si están pasando por una situación similar, a que puedan visitar nuestras redes sociales, Generación de Honra en Facebook, TikTok también tenemos por ahí, vayan, vean Instagram, les invitamos también a que puedan compartir este video con las personas que ustedes tengan en mente, que tal vez estén pasando por una situación complicada, sepan que todo tiene un porqué, un para qué, y que siempre, siempre, siempre Dios va a tener el control de nuestras vidas, siempre y cuando tengamos ese corazón dispuesto a entregárselo y a anhelar de su voluntad. Les agradezco mucho. Bye. Bye.